Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Ramírez del Villar, director del Congreso Anual sobre la región Arequipa. Es un gusto nuevamente darles la bienvenida al segundo día de CARA Impulsa Perú, evento que gracias al apoyo de Cerro Verde está dirigido a todos los peruanos que desean conocer a mayor profundidad las distintas fases y programas de reactivación que se están presentando en el país. La ponencia del día de hoy estará a cargo de Carlos Oliva, quien nos explicará las nuevas modificaciones de Reactiva Perú que permitirán a las MIPES acceder a más créditos. Carlos Oliva cuenta con amplia experiencia en temas vinculados al sector público en Perú y América Latina. Es director en COFIDE, exministro de Economía y Finanzas, exdirector del Banco Central de Reserva, ex viceministro de Hacienda, entre otros destacables puestos dentro de su carrera profesional. Quiero pedirles que por favor todas las preguntas y comentarios que tengan nos los compartan y al final de la presentación los leeremos para que Carlos los pueda responder o también en la duración de la misma. No olviden de compartir este en vivo con todos sus amigos y familiares. Adelante, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Nicolás, y a todo el equipo que está organizando el Congreso Anual en Arequipa. Y por supuesto un gran saludo para todos los arequipeños que seguramente nos están viendo. Arequipa fue la primera ciudad que visité siendo ministro. Estuve reunido, me acuerdo, con las personas de la Cámara de Comercio y viendo una serie de temas. Y pocos meses antes había estado de vacaciones también por allá, así que un abrazo muy afectuoso para nuestros amigos arequipeños. Le voy a tratar de dar una serie de reflexiones sobre lo que estoy viendo de la situación en estos momentos y, por supuesto, nos vamos a enfocar después en el programa Reactiva, que yo creo que merece un poco de explicaciones también, porque se le está criticando de manera infundada bajo mi punto de vista. En primer lugar, sabemos que estamos todos pasando por una situación difícil, unos más que otros. Muchas personas han perdido a sus seres queridos, otras personas han perdido sus empleos, y así podemos seguir hablando de una serie de problemas que nos está trayendo esta pandemia, y no solo en el Perú, por supuesto, sino que en todo el mundo. Es un evento totalmente inesperado y además muy potente, ¿no? Que ha parado prácticamente todas las economías del planeta. Nosotros no somos la excepción y hemos visto que los primeros efectos han sido devastadores. Y voy a centrarme no en la parte médica, sino en la parte económica. Los primeros resultados nos muestran pues, que el PBI cayó un 16% en marzo, un 40% en abril, se espera una caída cercana entre el 30 y el 35% para mayo, y otra caída probablemente cercana al 15% en junio, ¿no? Van a ser 4 meses bastante malos para el crecimiento. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque eso significa que estamos perdiendo ingresos, estamos perdiendo empleos, ¿no? Los datos también de pérdida de empleos que hay disponibles para Lima Metropolitana son sumamente altos, una caída de casi el 50% en el mes de abril, más de 2 millones desempleadas, y todo eso sin contar a muchas personas que son independientes o que tenían sus negocios, digamos, en un sector que no era formal y que también han perdido seguramente sus fuentes de ingreso. Entonces, el efecto es terrible. Estamos hablando de una crisis que se ve por lo que los economistas llamamos shocks, ¿no? Choques, un choque externo, en primer lugar, que significa que la demanda que viene de afuera por nuestros productos ha caído dramáticamente, ¿no? Los productos que exportamos han sufrido una caída en la demanda externa. Se ha estado comprando menos cobre, menos plata, menos productos agrícolas de parte del mundo, etc. Entonces ahí hay un choque externo que es muy fuerte, que además ha venido acompañado de una caída en los precios de nuestras exportaciones, ¿no? Ha caído el precio del cobre, de la plata, del oro, del zinc, del estaño, del plomo, etc. Entonces, por el lado externo tenemos un choque muy fuerte. Antes también hemos tenido este tipo de choques. El problema es que este choque externo se le ha sumado un choque interno.
un choque de oferta. ¿Qué significa? Que la oferta ha caído, que las empresas, muchas empresas han dejado de producir. Y eso también, sumado al anterior, pues acrecienta los efectos negativos, ¿no? Si fuera solamente lo externo, de alguna manera podríamos manejarnos como nos hemos manejado en otras situaciones, pero si a eso le sumas un choque interno donde las empresas peruanas o alojadas en el Perú dejan de producir, entonces se intensifica la magnitud de ese choque. Y para terminar, tenemos un tercer choque, que es el choque de demanda. Como las empresas han dejado de producir y muchas de ellas han despedido a personas, los ingresos de la gente también están disminuyendo. Entonces, no solo es que las empresas dejan de producir, sino también la gente deja de comprar porque tiene menos plata, a pesar de algunas de las medidas que ha dado el gobierno para usar los ahorros. Entonces tenemos tres choques al mismo tiempo. El externo, que nos compra menos, el interno de oferta, producimos menos, y el interno de demanda, compramos menos. Entonces, cuando sumamos los tres, ahí tenemos la brutalidad de la magnitud de este choque, que, repito, ha generado una caída del 40% en el PBI de abril, ¿no? Son cifras que no se veían desde hace más de 100 años. ¿Qué cosa o qué sector no ha sufrido este choque? El sector financiero. No lo ha sufrido a pesar de que se ha visto afectado, pero no lo ha sufrido en la intensidad de lo que estábamos mencionando anteriormente. Y el sector financiero, que en ocasiones anteriores era el causante de los choques que teníamos, en esta ocasión tiene el papel de ser el que nos ayude a salir del problema en el que estamos. Al menos hasta ahora no hay un choque financiero. Si pasan algunas de las medidas estas que se están debatiendo en el Congreso, allí sí tendríamos además un choque financiero y eso ya sería la catástrofe total. Choques por todos lados. Pero sacando eso de lado, entonces tenemos a un sector financiero que es el encargado de darnos la liquidez necesaria para poder amainar, para poder amortiguar el efecto tan fuerte de estos choques que estamos viviendo. Y en esa digamos, con ese diagnóstico, el gobierno ha venido sacando algunas medidas que yo creo que están bien encaminadas, ¿no? Y son además medidas que se han hecho en casi todo el mundo, ¿no? Con algunos cambios por aquí o por allá, pero casi todo el mundo ha aplicado medidas tal como las que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Por un lado, ha habido medidas típicamente fiscales. Entre ellas tenemos el reparto de bonos, que nuevamente ha estado bien diseñado pero mal implementado. Tenemos también otras medidas que ha sido el posponer el pago de impuestos, es otra medida fiscal, y el aumento del gasto también para financiar una serie de requerimientos de parte del sector de salud, ¿no? Se han comprado mascarillas, además se han repartido víveres, hay todo un efecto, digamos, de política fiscal que se ha hecho. También hay otro grupo de medidas que tienen que ver con el uso de los ahorros, ¿no? Ustedes saben que el ingreso de la persona se divide entre lo que consumimos y lo que ahorramos, ¿no? Si sumamos las dos cosas, eso nos da nuestro ingreso. Como se nos ha caído el consumo, de alguna manera estamos usando el ahorro para poder compensar y para que no caiga tanto nuestro poder adquisitivo. Entonces el gobierno ha decidido que se use parte de la CTS, parte o toda la CTS, dependiendo del caso, y también se ha previsto que se saque parte de la AFP, ¿no? Tanto la CTS como el dinero de la AFP son ahorros, ¿no? Son ahorros de las personas que no se podrían utilizar por una serie, digamos, de mecanismos involucrados en cada uno de estos instrumentos, pero que a raíz de la crisis el gobierno ha dejado que se puedan utilizar, ¿no? Para un poco para amainar, para calmar el efecto negativo de estas medidas. Y hay un tercer grupo de medidas que tienen que ver con la liquidez.
Cuando hay estos choques, es muy, pero muy importante que no se rompa la cadena de pago. ¿Qué significa eso? Que no dejemos de pagar nuestros compromisos. Porque si alguien en esa cadena deja de pagar, se puede cortar toda la cadena, ¿no? Y ustedes saben que el dinero que uno usa para pagar se usa varias veces, ¿no? Yo, empresa grande, le pago al proveedor, que es una empresa más chica, por ejemplo. Ese proveedor a su vez puede tener otros proveedores, a su vez tiene trabajadores, a su vez tiene otro tipo de deudas, ¿no? Entonces, el mismo billete pasa de una mano a otra, ¿no? Julio Velarde nos decía la semana pasada en la conferencia del Banco Mundial del reporte anual que en promedio un billete pasa 200 veces de mano durante un año, ¿no? Entonces, para que vean, eso es la cadena de pagos, ¿no? Todo, ese billete va de mano en mano porque la gente paga, paga, paga y eventualmente puede regresar digamos, al banco o de donde se originó. Entonces, no romper esa cadena es súper importante. Y cuando hay choques, hay un gran riesgo de que se rompa esa cadena, ¿no? Porque, repito, si no se produce, no pagan deudas, etcétera, alguien deja de pagar y eso ocasiona que la persona que tenía que cobrar tampoco haga los pagos y empieza la cadena, esa famosa cadena de pagos. Entonces, para eso, el gobierno, en este caso el Banco Central con el MEF, idearon dos mecanismos, uno principalmente que es el Reactiva. Reactiva, entonces, tiene un propósito que es inundar de liquidez al sistema financiero para que a su vez no se rompa la cadena de pagos. Y lo reitero porque cuando uno evalúa una política, tiene que evaluarlo en función a sus objetivos, ¿no? Hay una regla de oro que dice que una política para un objetivo. Es muy difícil que con un mecanismo, con una política, yo pueda tener 3, 4, 8 objetivos. Eso es muy complicado de hacer, es casi imposible. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál era el objetivo de Reactiva. Inundar de liquidez al mercado financiero para que no se rompa la cadena de pago y además se haga de una manera rápida. ¿Por qué? Porque la cuarentena seguía, las empresas seguían en problemas, los cobradores con ganas de cobrar, entonces tenía que ser además muy, pero muy rápido, ¿no? De nada vale diseñar un mecanismo perfecto que se demore 10 meses en implementarse, porque ya en 10 meses todo el mundo, todas las empresas están quebradas. Entonces, era muy importante además que se haga de manera rápida. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? El Banco Central es nuestro prestamista de última instancia y él es el que tiene los recursos para inyectar esa liquidez, ¿no? El Banco Central tiene las reservas internacionales y es el encargado de inyectar liquidez. El gobierno, digamos, el Poder Ejecutivo, el MEF, no pueden hacer esa labor. Ellos no tienen ese... Cualquier plata que sale del MEF es gasto público. Eso va al déficit fiscal. Y no puede repartirle liquidez a los bancos. El único que lo puede hacer es el Banco Central. El Banco Central ha asumido muy bien su labor y diseñó este mecanismo. Entonces, el Banco Central dice, miren, banco, yo te voy a dar la liquidez que tú requieres, ¿no? Para que le des, a su vez, a las empresas, a las personas que lo soliciten. Y la característica importante es que estos recursos que se van a prestar tienen una garantía. Una garantía que va dependiendo del monto, entre el 80 y el 98%. Y esa garantía sí la pone el MEF, la pone el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la cadena, digamos, de producción de este mecanismo reactivo? Los bancos primero arman una cartera de préstamos, ¿ya? Entonces, el banco X
arma su cartera entre sus clientes y gente que no son clientes y dice, miren, yo tengo 100 para prestar. Entonces, va a la subasta que hace el Banco Central. El Banco Central ha hecho una serie de subastas durante 2 o 3 semanas, donde se subasta este dinero en función a las tasas de intereses, a las tasas de interés que ofrecen los bancos. Los bancos que ofrecen la tasa más bajita se hacen acreedor de estos recursos. Entonces el banco que necesitaba 100 va a la subasta y dice, yo quiero 100 y para eso yo ofrezco una tasa de 1%. Entonces viene otro banco y dice, yo quiero 150 y ofrezco 1.1. Y así hay una subasta y al final todos los que ofrecieron menos se hacen acreedores a este monto. Entonces el banco, digamos, se hizo acreedor a los 100. ¿Qué hace seguidamente? Le presenta esa cartera de 100 a COFIDE para que COFIDE emita una garantía, ¿no? Entonces el banco le dice, mira, yo acá tengo una serie de clientes y necesito 100, ya el Banco Central me los va a dar, pero para que me los dé, necesito que ustedes me den la garantía. La garantía, como repito, va entre 80 y 98%. ¿Qué significa la garantía? Que en el caso de que no se pueda pagar el préstamo, se ejecuta la garantía, por supuesto, y el gobierno asume ese porcentaje, ¿no? Que es bastante alto y que es justificable dadas las circunstancias. Entonces, COFIDE recibe del banco la lista de todas las empresas que suman estos 100 que están pidiendo. Y hay una serie de características que tienen que cumplirse, que están en el decreto, no recuerdo si fue un decreto de urgencia o un decreto legislativo que crea Reactiva, ¿no? Hay una serie de características que tienen que cumplirse. Una de ellas es que no se tengan deudas por la SUNAT, más allá de un UIT, el monto de lo que se va a prestar en un primer momento estaba en función a las ventas, a un mes de ventas promedio del año pasado, ahora se ha cambiado a 3 meses. La empresa no tenía que estar involucrada en lo que es la ley 30737, que es esta ley que salió por un tema de Odebrecht, Lavajato, etcétera, ¿no? Que hay una lista de empresas que taxativamente no podían recibir el dinero. Tampoco podías prestar, el banco no le podía prestar a empresas vinculadas a ese banco. Las empresas que recibían el dinero no pueden repartir dividendos. Entonces, hay una serie de características que tienen que cumplirse y que COFIDE las revisaba rápidamente para ver que se estén cumpliendo. Hay otro grupo de características que se van a verificar más tarde. Por ejemplo, otro de los criterios era que el dinero tiene que usarse para capital de trabajo, para determinadas cosas, ¿no? No podías prepagar una deuda, por ejemplo, si no habías prepagado antes Reactiva. Eso naturalmente no lo vas a verificar ahora que no has recibido nada. Eso es algo que se verifica después, una vez que se entrega el dinero y de manera aleatoria se puede verificar si la empresa que recibió está o no recibiendo, haciendo uso efectivo de ese dinero, ¿no? Entonces, COFIDE, repito, revisa rápidamente la cartera de que le mandó el banco y en 24 horas emite la garantía, si es que, obviamente, si todo está bien, ¿no? Si hay algún problema, o si detecta, por ejemplo, que han incluido una empresa que no debía estar, o que el monto que le quieren dar no se condice con el mes de ventas, o que esa empresa tiene deuda con la SUNAT, etc. Si detecta un problema, se lo devuelve el banco. Si no hay problemas, en 24 horas le emiten la garantía y le da la garantía al Banco Central. Y le dice, Banco Central, este banco ya me trajo esta cartera por 100 y yo emito la garantía por el porcentaje que sea, ¿no? El 98%, el 80%, lo que sea. El Banco Central recibe eso y ya le da efectivamente, con esa garantía en la mano, el Banco Central con la otra le da la plata al banco, lo que se llama la operación repo,
le da esa plata al banco para que el banco pueda prestarla a sus clientes, ¿no? A todos esos clientes que tenían su cartera de 100. Ese es el circuito, digamos, que yo creo que está bien diseñado. Se han logrado algunos elementos que son súper importantes y los resumo. Primero, tasas súper bajas. La tasa promedio de la primera tanda reactiva es 1.12, me parece, 1.12%. En promedio, ¿no? Hay clientes que han recibido bastante menos de 1, y otros que han recibido un poco más. Pero una tasa promedio de 1.12 pues es un gran logro. No son tasas que normalmente se dan en el mercado, ¿no? Incluso antes de que salga este mecanismo de subastas, ya algunos bancos estaban suponiendo que iban a poder colocar esto al 8 o al 10%, ¿no? A mí me llegaban en ese momento, recuerdo muchas preguntas de amigos empresarios que me decían, oye, me han llamado del banco y me están diciendo que me quieren dar reactiva al 8%, al 10%, que de por sí es una buena tasa para muchas empresas, ¿no? Y bueno, en ese momento decía, todavía no hagan nada, cálmense, que todavía no ha salido el reglamento del programa, sobre todo del Banco Central. Y una vez que sale el reglamento del Banco Central, pues hemos visto que eso bajó tremendamente a niveles alrededor de 1, ¿no? Que es una tasa de interés real negativa. Es decir, la inflación es más alta que esa tasa de interés. Entonces es una tasa súper baja, en términos reales es negativa. Ese es un gran logro, digamos. Otro logro tiene que ver con el número de beneficiarios. Se han otorgado préstamos hasta el 22 de junio, hasta el lunes, a 92.615 empresas. Entonces, hay más de 92.000 empresas que han sido beneficiarias de un préstamo de reactiva con tasas de interés históricamente bajas. Que eso es precisamente lo que se quería, tener una buena cantidad de empresas que puedan tener ese dinero, repito, inundando de liquidez al sistema. Entonces, esas empresas con esa plata han podido pagarle a sus proveedores, han podido pagarle a sus empleados o algún otro tipo de compromiso que hayan tenido. Entonces, prácticamente en un mes tener 92.600 beneficiarios, yo creo que es algo bastante positivo. Eso significa que se han repartido más de 26.000 millones de soles. Recuerden que Reactiva tiene 2 etapas, ¿no? De 30.000 millones cada una. 30.000 millones es más o menos 4% del PBI. De los primeros 30.000 millones, hasta el 22 de junio, ya se habían otorgado 26.000 millones, ¿no? Todavía falta una partecita y después viene Reactiva 2, que de eso vamos a hablar en algún momento. Entonces, por ese lado, hemos tenido muchas empresas beneficiarias y grandes montos también involucrados en esto. Tengo acá el dato que me pasaron del número de empresas en Arequipa. Yo les había dicho que en todo el Perú son 92.000 empresas. En Arequipa han sido 6.036 empresas que han sido beneficiarias de Reactiva Perú por un monto de 1.291, casi 1.300 millones de soles, ¿no? De los 26.000 millones que se han dado, más o menos 1.300 han ido a Arequipa. Y han ido a través de todo el sistema financiero, ¿no? Hay 28 entidades financieras que han firmado el convenio para usar el dinero de Reactiva, y de ellas 22 han sido ya beneficiarias de Reactiva, ¿no? Entre ellas está la Caja Municipal de Arequipa. Entonces me imagino que la Caja de Arequipa, y por acá tengo los datos también, ha hecho una serie de operaciones, ¿no? Por ejemplo, el tramo 1, que es el tramo de 98%, la Caja de Arequipa ha dado casi 500 préstamos, ¿no? Y así hay información que ha sido publicada de todas las cajas municipales, de todos los bancos, cuánto han dado y en qué, digamos, qué tipo de préstamos han dado, ¿no? Porque hay préstamos que son en el tramo 1 hasta 90.000 soles, con mucha garantía, y de ahí van bajando
mientras más se le presta, la garantía disminuye. Entonces, allí tenemos un primer, digamos, vistazo del logro. Ahora, hay una crítica que se ha hecho y que se está politizando demasiado, que tiene que ver con que las empresas grandes se han agarrado toda la plata de las empresas grandes. Eso, repito, es una crítica o malintencionada o ignorante. Yo creo que no están entendiendo, primero, cuál es el objetivo del programa y segundo, cómo tienen que hacerse las medidas, las mediciones para poder evaluar un programa. Lo lógico y lo que ha sucedido es que a la empresa grande le prestas más y a la empresa más chica le prestas menos. Yo creo que cualquier persona puede entender eso. Si hay una empresa que factura muchísimo, que tiene muchísimos empleados, que tiene muchísimos proveedores, obviamente va a necesitar un monto alto. Una empresa chiquita de 2 personas que vende, digamos, 5.000 soles al mes, obviamente va a pedir un préstamo acorde con sus ventas. Entonces, el hecho de que a la más grande se le preste más y a la más chica se le preste menos, digamos, no veo por dónde se critica. Eso es lo lógico, eso es lo obvio. Eso es lo que tiene que suceder y eso es lo que ha sucedido. La manera, digamos, de medirlo no es en función al dinero, es en función al número de beneficiarios. Si de los 92.000 beneficiarios, ustedes me dijeran, 90.000 son grandes y 2.000 son chicos, allí sí les acepto la crítica. Pero lo que nos dicen los datos es completamente lo opuesto, ¿no? El 75% de los beneficiarios son micros y pequeñas empresas. El gran número de préstamos ha ido a los más chiquitos, obviamente con montos relativamente chicos. Pocos préstamos han ido a las empresas grandes, obviamente con cada ticket relativamente alto. Entonces, decir que el 90% o el 80% del monto ha ido a las empresas grandes y criticar eso, repito, o es ignorancia o es mala fe, porque eso no tiene ningún sentido. Y la manera más fácil de comprobarlo es ver la estructura de los préstamos. Olvídense de Reactiva por un momento, y vean la estructura de los préstamos normalmente en el mercado financiero peruano. Y van a ver que la estructura de los préstamos es casi la misma que de Reactiva. Las empresas, las microempresas y las pequeñas empresas, por ejemplo, normalmente representan el 20% de todos los préstamos del país en un año, ¿no? De todo lo que se presta en un año, el 19% va a la micro y a la pequeña empresa, en términos de montos, ¿no? Eso ha pasado siempre y nadie nunca se ha quejado. ¿Por qué? Porque es lo lógico, porque esas empresas, a pesar de que son muchas, piden muy poquito. Y la gran parte la piden pocas empresas, pero que son muy grandes, ¿no? Entonces, cuando uno ve Reactiva, se replica esos porcentajes, ¿no? El 18 o 19% también, en términos de montos, ha ido a la micro y pequeña empresa. Sin embargo, en términos de beneficiarios, más del 70% son MIPYMEs. Entonces, yo creo que a cualquier persona eso le hace sentido, digamos, eso es lo que tenía que pasar, ¿no? Es como, por ejemplo, también que yo les diga, y acá tengo el dato, ¿no? Les había dicho que de Arequipa había 6.000 empresas. En Amazonas, por ejemplo, 631 empresas han sido beneficiarias por un monto de 68 millones. Entonces, uno puede criticar y dice, ¿pero por qué solo le dieron a 600 en Amazonas? ¿Por qué le dieron solo 68 millones a Amazonas? Estás discriminando contra Amazonas. Es malo tu programa. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, Arequipa ha recibido 9 veces más. ¿Por qué? ¿Porque alguien está discriminando? No. Yo sé que ustedes saben cuál es la respuesta, que en Amazonas hay menos empresas. Y como hay menos empresas, obviamente los montos son menores. Es lo lógico. Entonces, nuevamente, no
no tendría sentido que digan Arequipa le dieron 10 veces más que Amazonas, entonces el programa no funciona. Pues no tiene sentido. Arequipa es más grande, tiene más empresas que Amazonas y por lo tanto ha recibido más. Y Lima, donde hay más empresas aún, ha recibido más también. Entonces yo creo que esa es la manera de evaluar lo que ha sucedido. Ahora, en la segunda etapa de reactiva, se han hecho algunos cambios, porque si bien los montos y los beneficiarios son importantes, son significativos, es necesario tomar en cuenta que hay muchísimas empresas en el Perú. El dato del INEI dice que hay 2.700.000 empresas, de todo tipo, ¿no? La gran mayoría son microempresas, hay muchos lo que se llaman el RUC 10, ¿no? Que son las personas naturales que tienen un RUC y que también actúan como empresas, digamos. Esas son la gran mayoría, deben haber más de 2 millones de ellos. En todo caso, 2.700.000 empresas y estamos ahora hablando de 92.000 beneficiarios de la idea es ampliar ese número y para eso en el Reactiva 2 se han hecho algunos ajustes. El principal ajuste tiene que ver con los criterios para elegibilidad, ¿no? Porque los criterios en un primer momento estaban pensados sobre todo para las empresas formales, ¿no? Ahora, empresas formales, ¿por qué? Porque se te medía en función a las ventas y las ventas tenían que ser las ventas registradas formalmente, ¿no? Entonces una empresa que no registra ventas formales o que registra solo una partecita de ventas formales, de alguna manera quedaba fuera del programa porque no tenía cómo justificar sus ventas. Ahora en Reactiva 2 se ha añadido un segundo elemento, que es el valor, el valor promedio del endeudamiento, ¿no? Se le puede prestar hasta 2 meses de endeudamiento, de deuda. Y eso se justifica, digamos, enseñando los estados financieros de las empresas. Entonces, allí ya se está abriendo un poquito más la cancha y el objetivo de este ajuste es que puedan entrar más microempresas que con los criterios iniciales no podían entrar, pero que ahora eventualmente sí podrían entrar. Otro de los cambios importantes es que se ha ampliado el monto del préstamo. Antes era un mes de ventas, ahora puede ser 3 meses de ventas, ¿no? Y si una empresa ya recibió en un primer momento un mes de ventas, ahora puede volver y pedir los otros 2 meses, digamos, sin ningún problema, ¿no? Pueden pedir hasta 3 meses a pesar de que haya sido beneficiado en el primer paquete. Ahora, otro programa que va de la mano con Reactiva y que está más enfocado en la pequeña empresa tiene que ver con el llamado FAEMIPE, ¿no? El Fondo de Apoyo Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa. Este es un programa que al inicio era distinto a Reactiva, pero que ahora se le parece bastante. En un primer momento se hicieron funciona de esta manera. En un primer momento el gobierno puso 300 millones de soles de garantía para que COFIDE pueda colocar préstamos a las microfinancieras principalmente, a las cajas rurales, cajas municipales, financieras, bancos pequeños, para que ellos a su vez le trasladen esos préstamos a los clientes. La diferencia con Reactiva de este primer FAE y también del segundo es que no había fondeo para esos préstamos. El gobierno solamente puso la garantía, 300 millones. Entonces, COFIDE tenía que agenciarse plata de algún lado para conseguir el dinero necesario para poder prestárselo a las microfinancieras. A diferencia de Reactiva, donde la plata, como les expliqué, venía o viene del Banco Central. En este caso, la plata no viene del Banco Central, COFIDE tiene que agenciarse de alguna manera los fondos. Y se ha fondeado principalmente pidiéndole un préstamo al Banco de la Nación, ¿no? Entonces, COFIDE le ha pedido un préstamo al Banco de la Nación
Y como tiene 300 millones de garantía, ha apalancado y ha prestado más de 1.300 millones de soles, ¿no? Con los 300 de garantía lo ha multiplicado por 4 y ha prestado 1.365 millones de soles a más, digamos, a través de las microfinancieras, y ha llegado a más de 103.000 clientes. Estos clientes sí son, en su mayoría, si no todos, micro y pequeñas empresas, ¿no? Porque había un tope máximo de 90.000 soles. Entonces allí estaban, digamos, todas las empresas chicas del país. Más de 100.000 que han sido beneficiadas con ese primer FAE. Sin embargo, el resultado quizás no fue el esperado. ¿Por qué? Porque los bancos usaron básicamente ese dinero, las microfinancieras, para hacer reprogramaciones de las deudas, ¿no? Para facilitarle a las empresas reprogramar sus deudas. Es decir, en la práctica no fue, digamos, dinero fresco que se le dio a las empresas, como sí lo ha hecho Reactiva, sino se le ha permitido a las microfinancieras refinanciarse. Entonces, básicamente ha sido un programa que ha ayudado mucho a las microfinancieras, que son importantes dentro del esquema del sistema financiero peruano. Ha habido algunas reducciones también en las tasas de interés en estas reprogramaciones, con lo cual también se han visto beneficiados estos 103.000 clientes. Es decir, estos 103.000 clientes se han visto beneficiados de dos formas. Primero, porque se les ha reprogramado su deuda, y segundo, porque esa reprogramación ha sido a una tasa más baja. Sin embargo, eso, digamos, ayuda, pero no es suficiente. Lo que quería el gobierno era darle también liquidez para que pueda financiar su capital de trabajo. Y es por eso que hizo una serie de cambios en el FAE-MIPE en la segunda etapa. Y ahora, desde ya hace un par de semanas, se dio una mayor garantía. A los 300 iniciales se le dio 500 más. Entonces, un total de 800 millones de garantías. Con estos segundos 500, nuevamente Cofide se puede apalancar y prestar 3 o 4 veces más ese monto, ¿no?, que tiene la garantía. Entonces, nuevamente Cofide ha recurrido al Banco de la Nación para que les dé un préstamo y está buscando también recursos con otras fuentes para poder financiar esta segunda parte del FAE-MIPE. Y la gran diferencia con el FAE-MIPE 1 es que ahora la tasa de interés se subasta, al igual que en Reactiva. Entonces, ya ha habido 5 subastas de Cofide y con tasas súper buenas, que están en alrededor del 4%, incluso menos del 4%. Que para préstamos a micro y pequeñas empresas, ustedes saben que son, pues, tasas que nunca se han visto, ¿no? Normalmente una tasa para una microempresa está entre el 20 y el 40%. Ahora estamos hablando de tasas del 4%. ¿No? Entonces, digamos, es un logro súper importante. Ya ha habido cerca de 26.000 empresas que han sido beneficiadas con este segundo FAE 2, y la expectativa es poder llegar a unas 150.000 conforme vayan habiendo más subastas y se vaya desarrollando este esquema del FAE-MIPE 2. Entonces, al final, el FAE por sí solo, entre el FAE 1 con 103.000 y el FAE 2, ojalá con 150.000, podríamos estar hablando ya de 250.000 empresas que se podrían ver beneficiadas con el FAE 2. A lo cual habría que sumarle las 100.000 que se han visto beneficiadas con Reactiva, y otras 100.000 que probablemente se vean beneficiadas con Reactiva 2, que podría ser más, podrían ser 150.000. Entonces, al final, estamos hablando ya de un universo de más o menos 500.000 de empresas que de alguna u otra manera podrían verse beneficiadas con esta inundación de liquidez que yo le mencionaba al principio, ¿no?, para que no se rompa la cadena de pago. Ya 500.000 de empresas es un monto, digamos, es una cifra importante en el número de empresas, tomando en cuenta, pues, que por un lado hay unas empresas que no necesitan estos préstamos porque han seguido de alguna forma funcionando o porque tenían las espaldas financieras para aguantar la cuarentena. Y hay otras empresas que son muy chiquitas, digamos, cuyo mecanismo
de sobrevivencia no pasa probablemente por un crédito bancario, sino pasa por los bonos estos que da el gobierno, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de un mecanismo que, eh, si habría que hacerle alguna crítica, es que tardó mucho en implementarse. Es más, Reactiva 2 está tardando también bastante, por un tema que tienen allí con la Contraloría, que está haciendo algunas preguntas, etcétera. A todos nos hubiera gustado que todo esto se haya dado con anterioridad, de una manera mucho más rápida. Sin embargo, pues a pesar de todo, ya podemos contar con estos mecanismos y las empresas están recibiendo estas inyecciones de liquidez. Hay una serie de empresas además que todavía no reciben, ¿no? También yo recibo llamadas de muchos amigos que son microempresarios, tienen empresas pequeñas, un restaurante, cosas de esas, y me dicen, miren, me tienen en la lista de espera, aún no me dan el préstamo. Ahí lo que hay que tener es un poquito de paciencia. Ya viene la segunda etapa de Reactiva. Yo entiendo que ayer ya se solucionó el problema con la Contraloría. Ojalá que, no he visto las noticias hoy, pero si no es mañana, seguramente el lunes, el Banco Central ya podría estar haciendo las subastas de los segundos 30.000 millones. Y con esto, y ya con la experiencia que se tiene, yo esperaría que ojalá hacia fines de la semana próxima ya empiece otra vez a inyectarse toda esta liquidez al sistema financiero, que es muy importante para todas las empresas. Y solo para finalizar, ha habido también otro tipo de críticas que a lo mejor algunos de ustedes también la ha leído, sobre las empresas que supuestamente no debían recibir plata y que están recibiendo plata de Reactiva. Esto también hay que tomarlo con pinzas. Reactiva se basa en una norma con rango de ley y los criterios están incluidos en esa norma, ¿no? No se puede hacer más ni se puede hacer menos de lo que está ahí. El hecho de que a mí no me caiga bien una empresa por A o B motivos no es razón suficiente para no darle un préstamo. Y muchas de las críticas que he visto vienen por ese lado, ¿no? Simplemente porque es una empresa grande. ¿Por qué le dan a ella? Digamos, eso no está en la ley. Eso no está prohibido. Y además eso no tiene nada de malo. Todo el mundo necesita de liquidez en estos momentos. Entonces, hacer ese tipo de críticas, nuevamente, no tiene ningún sentido. Hay otras críticas que han hecho algunas empresas que aparentemente tienen problemas de corrupción. Y ahí ha habido cierto cortocircuito, porque primero salió la ley Reactiva y a los 15 días salió otro decreto legislativo donde se incluía un artículo que decía que las empresas involucradas en casos de corrupción no podían ser beneficiarias de Reactiva. Lo cual está bien, pero ha quedado de una manera muy amplia. ¿Qué significa casos de corrupción? ¿Simplemente que alguien te acuse o significa que tienes que tener ya un caso en lo que se llama cosa juzgada, que ya el juez haya dicho que efectivamente tú eres culpable, ¿no? Entonces ahí se creó una especie de limbo, porque hay algunas empresas que pueden tener alguna denuncia, pero que en el fondo a lo mejor son inocentes y a lo mejor entre 2 o 3 años el juez dice, ¿sabes qué? Esta empresa no tiene ningún problema, ¿no? Entonces hay un criterio, yo no soy abogado, pero hay un criterio de presunción de inocencia que tampoco se puede violar. Además en nuestro país ustedes saben que es muy fácil hacer juicios, etc. Entonces ahí hay un limbo que tiene que aclararse, ¿no? Mi punto de vista es que las que deben quedar excluidas son las empresas donde ya hay casos, digamos, dictaminados por los jueces de que están involucradas en temas de corrupción o que en todo caso el Poder Judicial o la Fiscalía las tienen en un proceso de investigación, ¿no? Entonces, si se aclara eso, parte de estas dudas que hay yo creo que se van a poder aclarar, porque no basta simplemente con que a alguien le caiga mal a alguien para no prestarle, ¿no? Y además, como digo, tienes que hacer la ley.
seguir la ley, ¿no? Si hacen ustedes un símil, algo parecido podría decirse también de los bonos, ¿no? El bono universal, ¿no? El bono universal es un mecanismo, nuevamente, para inyectar liquidez, para darle capacidad de demanda a la gente, para que la gente pueda consumir lo básico. Pero, ¿ustedes creen que dentro de esas 6,5 millones de familias donde supuestamente va a llegar el bono, no hay personas que tengan problemas también con la ley? Seguramente que las hay, ¿no? Pueden haber estafadores, pueden haber ladrones, pueden haber violadores en esa lista. Y eso, digamos, éticamente estaría muy mal, digamos, que se le dé el bono a esas personas. Pero, nuevamente, tengan en cuenta cuál es el objetivo de la norma y la situación en la que estamos. Si uno dice que, ok, se le da el bono a todos, pero tienes que demostrarme que no tienes procesos legales, etcétera, 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 se complica. Si bien podría ser lo óptimo bajo cierto punto de vista, bajo otro punto de vista, que es inyectar liquidez, eso complicaría mucho las cosas, ¿no? Entonces, la persona tendría que ir y conseguir sus antecedentes penales, etcétera, antes de que le den el bono. Entonces, ya olvídense que les va a llegar el bono, le va a llegar seguramente en 6 meses, encima de los juzgados están cerrados. Entonces, nuevamente, cuando alguien hace una política, cuando el gobierno hace una política, ya sabe que va a tener algunos problemas, va a haber filtraciones, pero ese es el costo, digamos. Pero en este caso, y dadas las circunstancias, yo creo que el gobierno ha hecho bien en suponer que es un costo que había que asumirlo simplemente. A nadie le gusta darle un bono a un estafador o a un ladrón. Sin embargo, hay que darlo de manera casi ciega, porque eso es lo que dicta en ese momento la política, ¿no? Y en el caso de Reactiva, digamos, podría pasar algo similar también, ¿no? Quizás hay alguna empresa que efectivamente sea una empresa pues mala, que estafe a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras no se le haya probado nada, es muy difícil eliminarla, digamos, ex ante, sobre todo por la rapidez con la que se quiere, ¿no? Entonces, ahí también, repito, hay que tener mucho cuidado en hacer este tipo de críticas. A veces lo óptimo es enemigo de lo eficaz, ¿no? Y en este caso, reitero, dado las circunstancias, dado la profundidad de la crisis, es muy, pero muy importante priorizar la eficacia. Que en el camino se te pasen algunas cosas, no importa. Lo que hay que hacer acá es inundar de liquidez al sistema, porque estamos en una situación de emergencia. En otras situaciones, sí, yo les diría, miren, eliminen a todos los que tienen que eliminar, demórense 6 meses, pero háganlo bien. Ahora, lamentablemente, y esta es una opinión muy personal, creo que no es el momento de aplicar ese tipo de políticas. Bueno, pensaba hablar 20 minutos y he hablado 48, creo, así que discúlpenme por lo extenso de la presentación y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que podría hacer para finalizar esta presentación. Excelente. Muchas gracias, Carlos, por tan interesante conferencia y también por todo el trabajo que están llevando a cabo en COFIDE en pro del país y de todos los ciudadanos. A mí me gustaría hacerte un par de consultas. La primera es sobre el primer punto que tocaste, sobre la cadena de pagos en el país. De hecho, desde tu visión como economista, quería consultarte cuál era el estado, cómo veías el estado de la cadena de pagos en el país y, y qué podríamos esperar las siguientes semanas o los siguientes meses. Ok. Sí, yo creo que con Reactive, con el FAEMIPE, de alguna manera se ha ayudado a que no se rompa esta cadena de pagos. Pero digo ayudado y subrayo ayudado, porque en algunos casos definitivamente esa cadena de pagos puede haberse roto, ¿no? Precisamente porque no se ha llegado a todas las empresas, así como no se ha dado a todo el mundo un bono, tampoco se ha podido llegar con estos mecanismos a todas las empresas. Entonces, definitivamente todavía hay espacio para seguir creciendo y por eso es tan, pero tan importante que Reactiva 2 empiece de una vez a funcionar para seguir dándole la liquidez a las empresas, ¿no? Y el FAEMIPE también, ¿no? Entonces, si nos están escuchando algunas personas que tengan su pequeña empresa, su microempresa,
vayan a la microfinanciera, que la microfinanciera tiene a la caja municipal, a la caja rural, a la financiera, etcétera. Ellos tienen los mecanismos para conseguir este dinero de COFIDE y se le puede ser trasladado a ellos, ¿no? Entonces, digamos, hay que esperar que sigan funcionando estos programas para que no se rompa esa cadena de pagos. Ahora, también es cierto que hay una serie de empresas que probablemente no sean viables en el corto plazo, y ahí también hay que ser sumamente franco y directo. Y los empresarios tienen que, digamos, deshacerse de cualquier sentimentalismo y analizar de la manera más objetiva si el negocio en el que están tiene futuro o no tiene futuro, porque definitivamente las cosas van a cambiar. Hay negocios que involucran, por ejemplo, muchas aglomeraciones de personas, yo diría que durante todo el año van a dejar de funcionar. Y si funcionan, van a funcionar de una manera muy distinta, ¿no? Piensen en un cine, por ejemplo, ¿no? Un cine que normalmente podía meter 150 personas en un área para ver una película. Si es que logran los permisos, el aforo va a tener que reducirse a la tercera, a la cuarta parte. Entonces ya no es lo mismo. Entonces las personas o las microempresas que le venden a los cines, por ejemplo, tienen que ir pensando también en estas cosas, ¿no? Definitivamente va a haber un costo. No hay que pensar que simplemente porque estoy recibiendo plata de Reactiva ya me va a ir bien. No hay que analizar otro tipo de cosas. Y sobre todo pensar que Reactiva es un préstamo. Estamos hablando acá de tasas de intereses bastante bajas, pero al fin y al cabo es un préstamo que tiene que devolverse. Y las personas que están accediendo a Reactiva están firmando cartas fianza, están poniendo otras cosas de garantía. Entonces, no es un regalo, no es como en el caso de los bonos, que ahí sí es un regalo. Acá esta plata tiene que devolverse. Entonces, hay que pensar bien si el negocio en el cual estamos tiene o no tiene futuro, ¿no? Exacto, exacto. Y dentro de esta segunda etapa que se viene reactiva, esta segunda fase, que es un gran esfuerzo innecesario que se le está dando al país, ¿qué necesita reactiva que se lleve de la mano? Qué otras acciones que se lleven de la mano para que realmente sea exitosa y efectiva? Sí, ahí yo creo que la experiencia de Reactiva 1 va a ayudar mucho para Reactiva 2, ¿no? Ya ha habido algunos problemas operativos al principio, a veces los bancos mandaban mala información, COFIDE se las rebotaba, entonces había mucho, digamos, ping-pong entre los organismos. Pero ya pasó eso y yo creo que esta segunda etapa sí va a ser mucho más rápida. Y con eso yo creo que gran parte de los problemas se van a solucionar, ¿no? Yo creo que eso de la mano con la apertura gradual que se está haciendo en la economía debería permitir que poco a poco vayamos saliendo de esto. Perfecto, muchas gracias. Y esto ya es una última pregunta, saliéndonos un poco del lado de reactiva, pero esperando escuchar tu opinión. Hay muchos países que actualmente están reduciendo impuestos como también un apoyo a esta fase de reactivación y para poder incentivar un mejor desenlace en la economía. Entonces, ¿cómo verías esta política de reducción de impuestos en el Perú? Si funcionaría, tal vez en algún sector en específico, si se podría llevar de la mano con algún programa. ¿Qué opinas al respecto? Mira, eso es un tema bastante complicado porque a raíz de toda esta crisis el déficit fiscal en el Perú se va a disparar, ¿no? Nosotros dejamos el año pasado un déficit fiscal de 2%, que es lo normal, digamos, que se puede financiar. Este año va a subir a un 10%. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pedir prestado para poder financiar ese hueco, ¿no? Nuestros gastos van a ser mayores a nuestros ingresos en 10% del PBI. Entonces, lo que necesitamos de cara al futuro desde el punto de vista fiscal es tener una serie de planes para recuperar la solvencia fiscal en los próximos años. Y rebajar impuestos de manera indiscriminada, al final lo que va a hacer es seguir acrecentando el déficit fiscal. Sin embargo, yo no descartaría que para algunos sectores en particular se pueda aplicar alguna política tributaria específica
que podría ser que pospongan el pago de impuestos por un par de años o cosas como esas, ¿no? Quizás pensando en el turismo, en alguna específica, pero más allá de eso, es muy difícil en estos momentos donde nos faltan ingresos reducirlos aún más, ¿no? Excelente, perfecto. Muchas gracias por tus respuestas, Carlos, y por haber compartido con nosotros tan importante conferencia. Listo, muchas gracias y encantados de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Quiero aprovechar de invitar a todos los que nos están viendo a las dos conferencias que tendremos el día de mañana. Ambas están enfocadas a la reactivación y al reinicio de actividades laborales, primero para el sector, para las empresas, y la segunda conferencia será destinada para el reinicio de actividades laborales independientes. La primera será a las 5 de la tarde, estará a cargo de Mariela Ceballos, ella es consultora laboral en Sunafil, y luego tendremos a las 6 de la tarde, revisaremos los requisitos para los trabajadores independientes, de la mano de Percy Alache, director del área laboral de PwC Perú. Quiero agradecer a Cerro Verde por el apoyo y hacer posible Cara Impulsa Perú, y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado la tarde de hoy, invitarlos a compartir las ponencias que tenemos para el día de mañana, también las que hemos venido teniendo el día de ayer y hoy, y están cordialmente invitados. Será un gusto tenerlos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan buena tarde.